ahora va a empezar a grabar, ¿sí? La primera clase va a ser de trigonometría. Les voy a compartir el PDF. Aquí tenemos. Como ya saben, nuestros respectivos ayudantes, Alejandro, Pedro y Juan, que posiblemente hagan una clase mañana, ¿ya? Su respectiva clase mañana. ¿Ya? Y ahora vamos a ver qué es trigonometría, ¿sí? Todo comienza con el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo yo creo que todos lo conocen ya. ¿Qué saben del triángulo rectángulo? Por ejemplo, puede ser el teorema de Pitágoras, ¿sí? Este cuadradito de acá muestra que es un ángulo de 90 grados, ¿cierto? A ver. Participantes, por si me levantan la mano, ¿ya? Y ahora, no sé si ustedes han visto, pero este tiene un ángulo de 90 grados. Vamos a decir que este ángulo es alfa, ¿sí? Puede ser cualquiera. Y vamos a decir que este ángulo es beta. ¿Ya? Los ángulos generalmente se toman como letras griegas, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a tener acá, de este triángulo rectángulo, la hipotenusa, que le vamos a llamar C, un cateto, que le vamos a llamar A, y otro cateto que le vamos a llamar B. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el? A ver, voy a ver si lo puedo seleccionar y mover. Ahí está. Ya. Vamos a definir, a ver, aquí el A. Espérame, ¿esa raya de dónde salió? No. Sí. ¿Cómo bloqueo eso? Ya después, pila. Entonces A es el... Si me están rayando la pizarra. A ver. Ya, ahí sí. Tenemos A, que es el... Ya. Entonces, el A va a ser el cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Ya? Perdón por la letra, estoy escribiendo una cosa media rara. ¿Ya? El cateto opuesto es el cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Ya? ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo beta? Sería B. ¿Ya? B. Ahora, el lado B, con respecto al ángulo alfa, es el cateto adyacente. ¿Ya? El cateto adyacente, ¿sí? Y el C es la típica que se denomina hipotenusa. Ya. ¿Qué saben de este triángulo? Que por teorema de Pitágoras, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Esto es como un mini resumen del triángulo rectángulo, ¿ya? Voy a borrar este porque no lo usé, ¿sí? Entonces tenemos eso, ¿ya? Entonces, acá tenemos, les voy a mostrar el PPT. Tenemos que aquí está escrito más bonito, más decente. Tenemos que el cateto opuesto corresponde a este A, el cateto adyacente B y la correspondiente hipotenusa, ¿sí? Todo esto está anotado en el PDF, ¿ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿No hay ningún problema? Respondan sí, no. Por el chat, si pueden. O abran el micrófono. Ya. Entonces ahora vamos a las funciones trigonométricas. Vamos a la pizarrita. Aquí tenemos la función. Vamos a dejar este dibujito. Vamos a borrar esto. Y ya, la función de trigonométrica se definen como. Voy a dibujar así. Dibujar. El seno del ángulo. Esa es la primera función trigonométrica. El seno del ángulo va a ser simplemente una división entre los lados del ángulo, ¿ya? En este caso va a ser el cateto
opuesto dividido la hipotenusa. ¿Sí? Esa es la primera función trigonométrica. Y la segunda, esto es una S, ¿sí? Una S. Esto está anotado en el PowerPoint también. ¿Sí? Y la segunda función trigonométrica importante es el coseno de alfa, ¿ya? Que es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Sí? Simplemente son divisiones de lados de los triángulos, ¿ya? Entonces, no son demasiado complicadas. ¿Qué representan estas cantidades? A ver, ahora viene la primera pregunta. A ver, ¿a quién puedo preguntarle? Ya, señor Martín Quijada, repórtese, diga hola. Hola, sí. Hola, hola. Ya. ¿Qué representa estas cantidades? O sea, como lo hacen ahí, pues, Sí, ¿qué representan? son sé que una razón entre un cateto y la hipotenusa y se ¿Sí? relacionan con el ángulo, no me acuerdo la verdad, Ujú. Ya, pero anda, sé anda. que se relaciona el, el cateto con la hipotenusa Sí, y que sí, eso tiene una relación con el ángulo que guardan claro. y que es algo que siempre se va a cumplir. Sí, siempre se va a cumplir, independiente, si es que se mantiene el ángulo, independiente de los tamaños de los lados, ¿ya? Es simplemente una razón. Muchas gracias. Ya. Entonces, em, vamos a hacer este ejercicio. A ver, lápiz. Vamos a, ¿ya? Ya, lo que vamos a hacer ahora es agrandar el triángulo. Vamos a ver qué pasa con el seno, ¿ya? Vamos a agrandar el triángulo. Ahí. Ahí. Y ahí. Entonces, voy a dibujar esto. Tenemos que... Maldición, me equivoqué. Tenemos que este lado, vamos a llamarle B', ¿sí? A este lado de aquí, lo vamos a llamar A'. Y a este lado de acá, lo llamamos C', ¿sí? Se supone que las cantidades primas son más grandes que las cantidades sin prima, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo queda el seno de alfa. Seno de alfa. Ya. Para el triángulo chiquitito, el seno de alfa, ¿cuánto era? A dividido C. A dividido C. A dividido C. ¿Sí? ¿Cuánto vale para el triángulo más grande? A prima. Una partición cero. ¿Cómo? A prima dividido C prima. ¿Ven? Si se dan cuenta, si se mantiene el ángulo, esta razón siempre va a ser la misma, ¿ya? Independiente del largo de los triángulos, ¿sí? Y pasa lo mismo con el coseno. El coseno de alfa en principio era B dividido C y ahora es B' dividido C'. ¿Sí? Dame un segundo, voy a ver si esto está grabando. Está grabando. Bien. B' dividido C'. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el PPT. Aquí está todo lo que yo les dije. ¿Qué representan estas cantidades? Son razones de los lados del triángulo que si mantenemos el ángulo rectángulo y el ángulo alfa, van a dar siempre lo mismo, ¿sí? Y aquí tenemos otras funciones trigonométricas importantes. Tenemos la tangente de alfa, que relaciona los catetos del triángulo. Miren, vamos a la pizarrita. A ver, voy a borrar.
Borrar. Tenemos otra función trigonométrica que es otra de las más usadas, que es la tangente. La tangente de alfa. La tangente de alfa, que en este caso vendría a ser A dividido B. Cateto opuesto dividido cateto adyacente, que a su vez también es seno de alfa dividido coseno de alfa. ¿Ya? Cuando ustedes estén en cálculo y tengan que integrar una tangente, van a sufrir. Es difícil, ¿sí? Es difícil. ¿Sí? Pero cuando uno ya lo hace, no es tan complicado. Además tenemos, por ejemplo, la cosecante de alfa, que es el inverso del seno de alfa. En vez de ser cateto opuesto dividido cateto opuesto dividido hipotenusa, va a ser hipotenusa dividido cateto opuesto. Lo mismo acá tenemos la cotangente, que es la inversa de la tangente, que es coseno de alfa dividido seno de alfa. Y la secante de alfa, que es la hipotenusa dividido el cateto opuesto. El cateto adyacente, digo. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros vamos a usar solo estas funciones trigonométricas, ¿ya? El seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Bueno, creo que son las únicas que existen, ¿ya? Posiblemente, no creo que existan más. Entonces, estas son las funciones trigonométricas y para triángulos rectángulos con un mismo ángulo, alfa, son siempre iguales independientes del tamaño de estos triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde está el chat? Y los integrantes. Todo bien hasta acá, ¿cierto? ¿Todos entendieron que es una función trigonométrica? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? Acuérdese, respóndeme sí o ya. ¿Todo bien, cierto? Ok, vamos a borrar. Entonces ahora ustedes van a ver un triángulo rectángulo y ahora, además de pensar en teorema de Pitágoras, además van a pensar en funciones trigonométricas, ¿ya? Circulito aquí, vamos a hacerlo más grande. Vamos a dibujar. Sí, estoy grabando la clase. No se preocupen. Esto después va a ir al canal de YouTube. Ahí, si se suscribieran ya, les va a salir que yo hice la clase. Este es un círculo, ¿ya? Tenemos un círculo que está, a ver, vamos a dibujar, este es el origen, ¿ya? Vamos a escribir un poquito. Acá tenemos que su radio va a ser igual a 1. Este es un círculo de radio 1. El círculo de radio 1 y vamos a dibujar un puntito negro aquí. ¿Ya? Este va a ser el famoso punto P. Punto P. ¿Ya? Y va a tener un ángulo. Vamos a dibujar el ángulo. Vamos a tener, a ver, dibujar ahí. Un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, señor... Sí, los que tienen nombre, ya tenemos dos nombres que es AAA y AAA. Pero por cierto no le voy a preguntar. Ya, vamos a ver. Señor Simón. Ah, no, el Simón no tiene micrófono. Ya, Joaquín Ortiz. ¿Está vivo Joaquín Ortiz? Sí, Ya. aquí estamos. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor del punto O? ¿Cuál es el largo del punto O al punto P? 1, 1. Muy el bien. radio. Te ganaste una estrellita. ¿Ya? Muchas gracias. Imagínense ahora
A ver, imagínense ahora, a ver, ese uno, el uno más feo de todo. Vamos a escribirlo. Vamos a colocarlo en negro, vamos a poner 1. Vamos a ponerle C igual 1 porque sí. Después van a saber por qué. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a dibujar una línea hacia abajo y una línea hacia la izquierda. Lo que vamos a hacer ahora es ver más o menos gráficamente qué es el coseno y el seno de alfa. ¿Ya? Entonces, si nosotros le ponemos C, ¿qué tenemos acá? Un ángulo recto, ¿cierto? Aquí también. Por lo tanto, en el círculo unitario de radio 1, nosotros logramos construir dos triángulos rectángulos con un ángulo alfa, ¿cierto? Simplemente tirando líneas del punto P, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que saber de los ángulos, si ustedes usan calculadora, no sé si les dijeron allá en el colegio, que la calculadora tiene radianes, tiene, tiene la función radianes, la función degrees, que son ángulos, y la otra creo que es gradianes. ¿Sí? Es súper importante bueno, en el liceo ustedes usaban los degrees, los ángulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes iban una vuelta entera, eran 360 grados, ¿cierto? Media vuelta era 180 grados, un cuarto de vuelta era 90 grados, ¿ya? Esos son los degrees que salen en la calculadora. Entonces, cuando ustedes colocan seno de 90 y la calculadora está en degrees, le va a dar un valor bueno, ¿sí? Pero si, por ejemplo, está en G, que es gradianes, ustedes ponen seno de 90 y le va a dar un número incorrecto, ¿ya? Entonces, al igual que nosotros en física usamos unidades, no sé, metro, kilómetro, es distinto a pies, ¿cierto? A, o sea, otra cosa, pulgada, ¿sí? Acá con los ángulos también pasa lo mismo, ¿ya? Eh, Nosotros en física, en este curso, vamos a usar los llamados radianes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a meter números a calculadora, tengan en cuenta que tienen que configurarla en ángulos en radianes, ¿sí? Los radianes, aquí lo voy a mostrar. Aquí están. Los radianes son que 360 grados es igual a 2pi y 180 grados es igual a pi, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante solo vamos a usar radianes. Ya y informalmente usamos los grados, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede decir? Pregunta a ver, ya, señor 3A. A. ¿Estás por ahí? Estoy. ¿Estás? Ya. Entonces, ya, 360 grados vale 2pi, ¿cierto? Sí. 180 grados vale pi. ¿Cuánto vale 90 grados? Pi medio. Pi medio, ¿cierto? ¿Y 45 grados? Pi cuarto. Pi cuarto. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, siempre intenten usar los ángulos en radianes, ¿ya? Pizarrita de nuevo. Ya. Entonces, ¿quién me puede decir cuánto vale a ver, voy a escribirlo acá, el, el lado A? ¿Alguien es el valiente que se saque el micrófono y lo diga? ¿Cuánto vale el lado A? Seno de X, dice M. Señor M, muy bien. Yumbito para ti. Seno de X. ¿Sí? ¿Todos entendieron por qué vale seno de X? Que me levante la mano el que no entendió. Porque es fácil de demostrar. ¿Ya? Da lo mismo, lo voy a demostrar igual. ¿Recuerdan cuánto valía seno de X? A ver. Seno de X. No es seno de X, es seno de alfa en realidad. ¿Cierto?
Oh, no se puede borrar, maldición. Vamos a borrarlo a la mano. Este vale A es igual a seno de alfa. Ya. ¿Por qué? Porque seno de alfa vale A dividido C, ¿sí? Y para despejar A, simplemente tiramos el C para este lado, ¿cierto? Me quedaría C, C seno de alfa es igual a A, ¿ya? Y como C vale 1, entonces A igual seno de alfa, ¿ya? Esa sería como la demostración. ¿Y cuánto valdría el de abajo? Este lado de aquí. ¿Qué me lo puede decir? Coseno. Coseno, bien. Cos de alfa. Muy bien. Entonces, tengo una pregunta en este momento es, ¿qué pasa cuando el punto P se encuentra en el eje X positivo? ¿Qué significa esto en el monito? ¿Qué pasa con el coseno? Dije, sí, cuando el punto P está aquí. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el coseno? 1, ¿Por qué vale 1? porque el círculo tiene de radio 1. Sí, ¿cierto? El coseno, básicamente el coseno ahí es máximo, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el coseno me dice cuál es la proyección del punto P sobre el eje X, ¿cierto? Este podemos llamarlo eje X. A ver. Eso, el lápiz. Eje X y el eje Y está acá arriba, ¿ya? Entonces, el coseno de alfa siempre me va a decir cuánto es la proyección del punto P sobre este eje X, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale el seno de alfa cuando P está en el eje X? ¿Mm? ¿Aló? 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la altura de ese triángulo es 0, ¿sí? Entonces, como ven acá, el seno y el coseno tienen sus interpretaciones geométricas, ¿sí? Entonces, como el coseno de alfa es como la proyección del punto P en el eje X, y el seno de alfa es la proyección del punto P en el eje Y, ¿sí? Otra pregunta es, ¿qué pasa cuando el punto P se encuentra en el eje X negativo? ¿Qué significa esto? Pizarrita, aquí está. Cuando el punto P está aquí. ¿Qué pasa? C, control V. No. ¿Qué pasa cuando el punto P es menos 1? ¿Cierto? ¿Por qué es menos 1? Porque todo lo que está a la izquierda de nuestro origen es negativo. A la izquierda o abajo, ¿sí? Entonces, justo aquí tenemos un valor menos 1 porque el radio es 1, ¿cierto? Y como última pregunta, ¿qué representan las funciones trigonométricas en el círculo de radio 1? Representan las proyecciones del punto P sobre los ejes X e Y, ¿sí? Eso sería como he visto en el triángulo, en el circulito de radio 1, ¿ya? ¿Tienen dudas con respecto a esto? ¿Alguno? Si quieren, pueden mandarme las dudas por mensaje privado por si les da vergüenza. ¿No? Ya. Vamos a tener un break de 2 minutos, 3 minutos, por si quieren hablar. ¿Cómo era el tema de la proyección? Ya, mire. Pizarrita, mira. Fíjate. Si una proyección significa trazar una línea desde el punto P hacia el eje X, ¿sí? Y la distancia desde el origen hasta ese punto, vamos a llamarlo punto, vamos a llamarlo punto, no, punto L. No, muy fea, punto K. ¿No? A ver,
cuando nosotros trazamos una línea desde el punto P hacia el eje X perpendicular, de tal manera que se forma un ángulo rectángulo, ¿sí? Este punto K es la proyección del punto P sobre el eje X, ¿sí? ¿Y cuánto vale? Esa distancia desde el origen a ese punto K vale coseno de alfa. ¿Ya? Eso es una proyección, ¿sí? Con el eje Y es lo mismo, ¿ya? Si trazamos una línea desde el punto P hacia el eje Y y formamos un ángulo rectángulo, nosotros estamos proyectando el punto P sobre el eje Y, ¿ya? Y la distancia desde el origen hacia ese punto de la proyección va a valer seno de alfa, ¿sí? Eso es lo de la proyección. ¿Se entendió? Señor L. Muy bien. Ya. Como recomendación, a nosotros nos dijeron que tomáramos un 3 break de 5 minutitos, de 3 minutitos, para que habláramos, o para que puedan ir al baño y algo así. Y eso. A ver, a lo que voy a hacer ahora es señor, hay 2 R. A ver, señor Marco. ¿Está Sí, vivo, Marco? sí, te digo. Hola, ¿qué tal? ¿Entendiste o no? Hola. Sí, sí, entendí. ¿Todo bien con la Sí. trigonometría? ¿Somos maestros en trigonometría o no? De momento podríamos decir que sí, ahora que está facilito. Ya. Ya, igual vamos a hacer ejercicio, ya, no se preocupen. Ya. Bueno, ya, gracias. A ver. Ya, eso es con respecto a trigonometría. Ya, entonces, ¿qué viene ahora? Triángulos rectángulos. ¿Qué significan los triángulos rectángulos? Significa que también se cumple el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, a ver, voy a mover toda esta cosa que está aquí. Un poquito a la izquierda. Ya. Ya. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras para este triángulo, este triangulito rectángulo que nosotros hicimos? Es dibujito. ¿Quieren un descansito de 2 minutos o no? ¿O seguimos? ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Seguimos. Ok. Ya, que otra persona me diga seguimos. Ya. Entonces, ¿cómo era el teorema de Pitágoras? A cuadrado más b cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Ya? En este caso, ¿cuánto vale a cuadrado? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. El valor de b, en este caso, es coseno de alfa, ¿cierto? Acá me faltó colocarle b es igual. ¿Ya? Y esto es igual a c cuadrado, que en este caso es 1. ¿Ya? Esta es la relación más importante en la vida de un ingeniero físico, matemático, lo que sea. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Esta es la relación suprema de la trigonometría. ¿Sí? Si ustedes tienen que demostrar algo, por ejemplo en la guía, siempre, pero siempre generalmente siempre se usa esta ecuación. ¿Ya? Entonces, esta la tienen que dominar así todo el rato. ¿Ya? Por ejemplo, lo que podrían hacerle a esta cosa. Está en baraca. Lo que podrían hacerle a esta cosa es. A ver. La razón de la cual viene el enseña con acciona. Creo que matemáticamente son axiomas, son definiciones, creo. No es que son definiciones. La gente dijo, ya, vamos a llamarle seno de alfa porque al primero que lo inventó se le ocurrieron esos nombres. ¿Sí? Y es una división nomás. Dijo, la razón entre estos dos lados vale seno de alfa. Es una función que depende del ángulo. ¿Cierto? Y si se dieron cuenta, solo dependía del ángulo, porque independiente de la altura del triángulo o el largo del triángulo, siempre iba a ser igual. ¿Sí? Sí, creo que son definiciones, ¿no? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ustedes pueden, por ejemplo, dividirlo por
multiplicarlo por 1 dividido seno cuadrado de alfa. ¿Qué pasa ahí? Me quedaría 1 más coseno cuadrado de alfa dividido seno cuadrado de alfa es igual a 1 dividido seno cuadrado de alfa. ¿Ya? ¿Y qué es esto? A ver, voy a dibujar flechita acá. ¿Qué será esto? Uno dice, oh, me acuerdo que tenía algo así en el PPT. Voy al PPT, voy a esto está aquí, y dice, profe, sí, yo al principio, disculpen, me están preguntando sobre el paro, que creo que es importante. Sí, me dijeron que, o sea, yo tengo la obligación de hacer la clase, ¿sí? Lo que les propuse fue que hiciéramos la clase ahora, ¿ya? Hiciéramos la clase, la subiéramos a internet, ¿ya? Y luego, cuando la gente, cuando se vuelva del paro, yo repita la clase, ¿ya? Yo repita la clase y, y bueno, intentar avanzar. Yo tengo órdenes de decanato y esas cosas, entonces no puedo, mientras haya personas que quieran tener la clase, yo voy a tener que hacerla, ¿sí? Y si tienen un poco de miedo, no sé qué podemos hacer, tapar los nombres, ponerse un seudónimo para que no hayan represalias, no sé. Eso, ya. Es que saben que estamos en una situación tan complicada, pero de todos los puntos de vista. ¿Sí? Entonces, em, es complicado. Es complicado incluso para mí, sí. Porque, a ver, por ejemplo, yo pregunté en el curso y no hay nadie, al menos no hay nadie que no pueda, ¿sí? Y si hubiera alguien, le hubiese intentado ayudar mucho antes, ¿ya? Tampoco, si es que no puede venir a clase, vamos a cerrarle las puertas. Entonces, todos van a tener las mismas oportunidades, porque además no vamos a tener evaluaciones, ¿sí? No lo creo tampoco. Ya, entonces, vamos a... Bueno, seguimos. Em, ya, entonces vemos a la pizarrita. A la pizarrita. Acá tenemos 1 más coseno cuadrado de alfa dividido seno cuadrado de alfa es igual a 1 dividido seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Esto, si se dan cuenta, es igual a 1 más. Ya. ¿Qué es coseno cuadrado dividido seno cuadrado? Aquí vamos a nuestra PowerPoint. Coseno cuadrado dividido seno cuadrado es cotangente de alfa, ¿cierto? Entonces, como en la pizarra nosotros tenemos, aquí tenemos un cotangente de alfa, pero como ambos están al cuadrado, estos quedan al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a 1 dividido seno cuadrado de alfa. ¿Qué es 1 dividido seno de alfa? Vamos al PowerPoint. 1 dividido seno de alfa es cosecante, el cosecante de alfa, ¿sí? Entonces, acá aparece, debido a esto, aparece otra relación trigonométrica, que es, ¿cómo lo escribí en el PPT? Cosec, a ver. SC de alfa. Ya. Entonces, si se dan cuenta, esto está al cuadrado también. Sí, y
aquí está una nueva relación trigonométrica. Entonces, si usted por la ecuación 1 igual seno cuadrado más coseno cuadrado, pueden dividirla por 1 dividido coseno cuadrado, 1 dividido tangente cuadrado, y van a sacar nuevas relaciones que pueden serles útiles si quieren demostrar cosas por cosas que estén en alguna guía, por ejemplo. ¿Sí? ¿Todos entendieron esta parte, cierto? Estas relaciones son extremadamente útiles. ¿Ya? ¿Sí? Date. ¿Podría dar otro ejemplo? Ya. Este es uno. ¿Sí? Voy a borrar el acá arriba. A ver. No, voy a borrar todo. No, de hecho. Ya. Por ejemplo, vamos a dividir por por 1 dividido coseno de teta, coseno de alfa. Vamos a dibujar. Vamos a dividir la ecuación entera por 1 dividido coseno cuadrado de alfa. Ya. ¿Qué me quedaría? Seno cuadrado de alfa dividido coseno cuadrado de alfa más 1 es igual a 1 dividido coseno de alfa. ¿Ya? ¿Esto qué es? Esto es tangente cuadrado de alfa ¿sí? El seno dividido coseno es tangente. Por lo tanto, esto me quedaría tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a esto está al cuadrado, disculpen. Ahí, ¿ya? Entonces, 1 dividido coseno es secante, ¿ya? Entonces me quedaría secante al cuadrado de alfa, ¿ya? Esta es una de las, tangente cuadrado, esta es una de las que más se usa en, por ejemplo, electromagnetismo y cálculo, ¿ya? Es súper útil. ¿Sí se entendió? No sé por qué más se podría dividir. Esas son como las dos que se me ocurren. ¿Mm? Entonces, bueno, esas son útiles, ¿ya? Vamos a ver cómo vamos. Ya. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los ángulos que salen son negativos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con coseno de menos alfa? Voy a poner esto aquí. Chao, 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 chao. Ya. Entonces, vamos a definir un ángulo negativo. Acá los ángulos positivos están definidos de tal manera que son los ángulos que se forman sobre el eje X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ángulo de aquí al punto P crece, entonces alfa, ¿ya? En cambio, para un ángulo negativo es al contrario, ¿ya? Significa que el ángulo crece hacia abajo de la recta X, ¿ya? Entonces acá tenemos un ángulo, a ver, ¿cómo lo dibujo? Ahí. Tenemos un ángulo menos alfa, ¿ya? Entonces, es hora de la pregunta. Señor, a ver, ya, que me conteste el que pueda. ¿Cuánto vale? A ver, vamos a ponerle nombre a este punto. Vamos a ponerle punto P'. ¿Ya? Ah, este que está aquí. Ya. ¿Cuánto vale el seno de menos alfa? ¿Puede decirme cuánto vale el seno de menos alfa? Señor, a ver, es señor Hola. ¿No? Señor Hola no está vivo. No, a ver. Ya voy a ver, señor, tú. Ah, no puedo activar el audio. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el coseno de menos alfa?
¿no? Coseno de alfa. Es igual. Coseno de alfa, ¿cierto? ¿Por qué es igual? Porque es el mismo cateto. Claro, Lo ¿cierto? comporta en el cateto. Sí, ¿cierto? Recuerdan que yo les dije que el punto P' tiene la misma proyección en el eje X del punto P, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale desde este punto de aquí hasta el origen? Es el mismo para alfa y para menos alfa, ¿ya? Entonces, el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. Vamos a escribirlo aquí. Coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. Esta es una propiedad de los ángulos, ¿ya? Cuando demuestren cosas, posiblemente lo usen, ¿sí? Ya. ¿Y el seno de menos alfa? ¿Cuánto vale? Menos seno de alfa. Menos seno de alfa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si vemos la proyección del punto P es positiva, ¿cierto? Que es seno de alfa. Y la proyección del punto P' es negativa porque está abajo del origen, ¿ya? Entonces, el seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa, ¿ya? Estas son unas propiedades que podemos saber, ¿sí? Vamos a ver que sea en el PPT. Ya. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar a estas relaciones que salen en el PPT. Se las voy a mostrar. Ya. Estas relaciones son importantes, ¿ya? Que es la suma, el seno de la suma de ángulos y el coseno de la suma de ángulos, ¿ya? Es como que uno tiene una libretita donde tiene las ecuaciones más importantes. Ahí está el seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y está esta. El seno de alfa más beta y el coseno de alfa más beta, ¿sí? Son relaciones extremadamente importantes porque las van a usar en muchos lugares, ¿ya? Y como buen curso, como buen primer curso, vamos a demostrar estas relaciones, ¿ya? Entonces vamos a la pizarrita. A borrar todo. Ya. Vamos a dibujar un triangulito escaleno. A ver. Mi triángulo escaleno. ¿Qué significa triángulo escaleno? Triángulo escaleno Todos son, los lados de- sí, todos los lados distintos, por lo tanto, todos los ángulos distintos. Ya, tenemos eso. Tenemos... Hoy me quedo chueco, voy a mejorarlo un poquito. Ahí. 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 Ya. Ahí está. Alfa, beta. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una línea hacia abajo. Y esto es, vamos a tenerlo como ángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, uy, se movió, ahí sí. Y lo otro que vamos a hacer es, ya, lo primero, ¿cuál es el área de un triángulo escaleno? Vamos para arriba. El área de un triángulo escaleno, ¿se acuerdan cómo era? Vamos a ponerle nombre a los puntos para que, punto A, para que sea más fácil. Sí, esa es base por altura dividido 2. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, caramba.
Vamos a ponerle letrita a esto. Este es el punto A. Este es el punto D. Este es el punto B. Y este es el punto C. ¿Ya? Base por altura dividido 2. Entonces, el área de... bueno, para un triángulo escaleno hay que tener en cuenta las diferentes alturas, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos como base la base, el largo AB, el área vendría a ser, vamos a ponerle área de triángulo es igual a el trazo AB, ¿cierto? Por la altura que es el trazo CD dividido 2. ¿Sí? Ya, eso es uno. Pero, ¿qué pasa si nosotros tomamos como base el trazo CB? La base es CB. ¿Cuál es la altura de ese triángulo de base CD? Es difícil, ¿cierto? No es el trazo. No es el trazo A6. ¿Por qué? Porque para ver la altura, uno tiene que ampliar. A ver, ¿cómo es? Uno tiene que ampliar este trazo, ¿ya? Y la altura va a ser cuando el trazo A, trazando una línea A, hasta que se forma un ángulo rectángulo aquí. ¿Sí? Entonces, cuando se tiene la base AB, la altura es CD, ¿ya? Y cuando se tiene de base BC, la altura es A, y a este le vamos a poner E, el punto E, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación de abajo nos quedaría CB por EA. Voy a ponerle AE, al trazo AE dividido 2. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, bien, ya. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Para que no nos salgamos del hilo, tenemos que demostrar cuánto vale el seno de alfa más beta, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale este ángulo de acá? El ángulo CACD. ¿Cierto que los ángulos internos de un triángulo valen 180? ¿Cierto? O en este caso, pi, ¿ya? Entonces, va a quedar pi es igual a alfa, a este le podemos llamar ángulo X, ¿ya? Alfa más X más, este ángulo es pi medio, ¿cierto? Por lo tanto, X vale pi medio menos alfa, ¿ya? Y pasa lo mismo con el ángulo que está acá, que es el ángulo I, ¿ya? El ángulo I vale, sí, 90 menos alfa, pero acuérdate, estamos trabajando en radianes, entonces ahora es pi medio, ¿ya? El ángulo I también vale pi medio menos beta, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo Z que está acá? El ángulo Z vale, el ángulo Z vale, ¿cuánto vale el ángulo Z? ¿Qué me lo puede decir? ¿No? Pi menos X menos Y. Pi menos X menos Y. Pi menos X menos Y. ¿Cierto? ¿Están todos de acuerdo con eso? Recuerden que Z más X más Y tiene que dar pi medios. No, pi. ¿Cierto? Pi, porque es media vuelta. ¿Ya? Entonces, al pasarlo por el otro lado queda de esto. Entonces, si reemplazamos el valor de X e Y, me queda
menos pi medio más alfa menos pi medio más beta. Por lo tanto, ¿cuánto vale z? Vale alfa más beta. ¿Ya? Entonces, esto es importante. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuánto vale el seno? Ya, ahora empieza la demostración del seno de alfa y beta. Esto voy a separarlo ahí. El seno de alfa más beta. ¿Cuánto vale el seno de alfa más beta? Es el trazo, el cateto opuesto, que en este caso es AE, ¿cierto? Por la hipotenusa, que es el trazo AC. Es una división, disculpe. Dividido la hipotenusa, que es AC. ¿Ya? ¿De dónde sacamos AE? De esta ecuación de acá. ¿Ya? Vamos a dibujarlo en otro colorcito para que se vea. Ahí. A ver. Vamos a hacer una separación aquí. ¿Ya? Sí, de esta ecuación, de esta que está aquí, a ver. Esta ecuación que está aquí, esta igualdad, nosotros podemos despejar AE, ¿cierto? Entonces, AE me da AB por CD dividido CB. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos eso en la ecuación de abajo, en esta de acá, me quedaría AB por CD dividido CB por AC. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo con eso, cierto? ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Bien. Ya. Entonces, ¿qué viene ahora? AB. Ya. Entonces, ¿qué me falta aquí? Tenemos que AB, el trazo AB, es igual a AD más DB, ¿cierto? Entonces, acá me quedaría AD más DB, factor de CD dividido de en CB por AC. Y acá está listo la demostración. Miren. Voy a anotarlo aquí. Entonces, aquí me quedaría AD, 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 CD. Ojo, lo dije muy mal. Una gomita. AD por CD. AD por CD dividido CB por AC más DB por CD dividido CB por AC. Ya. Y ahí está listo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es, por ejemplo, AD dividido AC? ¿Qué es eso? ¿Alguien puede decirme qué es eso? Vamos a tirarlo para acá arriba. Coseno de alfa. Es coseno de alfa. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, voy a correr esto. Aquí lo vamos a escribir. Vamos a hacer un rectangulito rojo. No se hizo rojo. Ahora sí, ahí. Un rectangulito rojo. Me va a quedar. Me va a quedar acá arriba.
seno de, maldito botón, seno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, ¿cierto? ¿Y cuánto valdría CD dividido CB? Voy a dibujarlo acá para que, en verde, que es esto, esto, ¿cierto? Y esto. ¿Cuánto vale CD dividido CB? CD dividido CB. ¿Cuánto es? Seno de beta. Seno de beta. Muy bien. Esto es, está en verde. Vamos a borrar. Es seno de beta más ahora sería el otro que sería dB dividido CB es coseno de beta, ¿cierto? Coseno de beta ¿ya? Y la última que es CD dividido a C. CD dividido a C que es seno de beta. Seno de alfa. Espera. CD, no, es seno de alfa. ¿Ya? Entonces ahí queda demostrado la relación que yo les que está en el PPT. ¿Sí? La segunda es bueno que lo hagan como ejercicio, ¿ya? En sus casas. Para que se acostumbren a trabajar con letras y no con números. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Ah, el David Villas levantó la mano. Vuelvo a avisar. Dime. Profe, no, no entendí la primera ecuación de ¿Esta? pi igual a pi, igual a alfa x. Ya. Míralo con ángulo que has visto toda la vida. Pi es 180, ¿cierto? Ya. Sí, Mm, la suma de los ángulos internos de un triángulo es siempre 180, ¿cierto? Entonces tenemos alfa más x más, este es un ángulo rectángulo que es pi medio, que es igual a 90 grados. ¿Ya? Esto lo voy a subir a YouTube por si acaso. Así que no sé si ahí lo ven paso a paso, ¿ya? Porque igual la pizarra está desordenada. O sea, pi igual 180, eso no lo sabía. Eso, Sí, ahora, está en el ahora PPT igual. ¿Ya? Pi igual 180, 2 pi es 360 y 90 grados es pi medio, ¿ya? por el radián. Eso, Sí, son ya. radianes. Ahora, Desde ahora en adelante vamos a trabajar solo con radianes. Así que es bueno acostumbrarse con eso, ¿ya? ya. Entonces, ya. ¿Ninguna consulta más con respecto a esto? Vamos a aplicarlo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Ya voy a borrar la pizarra. ¿Alguien se opone? ¿No? Ya, voy a borrarla. Pues complicada con tanta raya. Y si lo selecciono y lo borro. Sí, más rápido. Ya. Entonces, vamos a hacer como ejercicio el seno de pi menos alfa. ¿Ya? Podemos verlo primero gráficamente. ¿Recuerdan el famoso círculo? Uno aprendiendo con el círculo, yo creo que es mucho más fácil. Vamos a hacer las rayas correspondientes al círculo. Rayita por aquí, rayita por acá. Ya. Y
tenemos un pi. Recuerdan, empezamos desde el origen, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el ángulo pi? Nos movemos, acuérdense, 180 grados. Entonces, básicamente el punto está acá, ¿cierto? Y luego le restamos alfa. Entonces, suponiendo que alfa está como por acá, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo el punto alfa está aquí, el ángulo alfa está aquí, entonces este también, ay, disculpen, vamos a tirar una línea. Este es un ángulo alfa, también. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo que pi menos alfa es este punto? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿están de acuerdo, cierto? ¿Por qué? Porque subimos pi, llegamos acá y restamos alfa. ¿Ya? Y llegamos hasta acá. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de pi menos alfa? Coseno de pi menos alfa. Recuerden aquí, esta proyección tiene la misma longitud que esta, pero con signo contrario, ¿cierto? Porque aquí está el origen. Acá es positivo y acá es negativo, ¿cierto? Entonces sería algo así como menos coseno de alfa, ¿cierto? Esa sería como la solución gráfica, ¿ya? Pero, para demostrarlo de una mejor manera, vamos a usar nuestra propiedad, que es que el coseno de alfa es igual a... Chuta, me equivoqué. Coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa y seno de beta. ¿Ya? Ya. En este caso, alfa es pi y beta es menos alfa, ¿ya? Entonces, me va a quedar coseno de pi por coseno de menos alfa menos seno de pi seno de menos alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale coseno de pi? Coseno de pi, coseno de pi. Menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el gráfico pi está acá. ¿Y recuerdan que era x? O sea, que era coseno. Era la proyección del punto P sobre el eje x. Y hasta acá es mínimo, ¿cierto? Porque está en menos 1, ¿ya? Coseno de menos alfa es coseno de alfa, ¿ya? Seno de pi es acá lo mismo. ¿Cuál es la proyección de este punto en el eje y? 0, ¿cierto? Entonces quedaría 0 por eso, que es 0. Entonces esto se me muere. 0. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría menos coseno de alfa. ¿Ya? Y así se resuelven estas cosas. En el PPT tienen otro ejercicio más. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí, ya queda poquito. Ya, entonces ahora esto lo voy a pasar un poco más rápido. Lo voy a pasar con el PPT. Lo otro que queda. Ya, estamos aquí. Sí, están en un curso. Está en un curso. Ya. Entonces, ¿recuerdan del liceo que, por ejemplo, si tenemos la función x cuadrado, la inversa es raíz de x? ¿Sí? Entonces acá hay una definición un poco más formal. ¿Sí? Entonces, si tenemos una función f de x, la inversa de esa función f de x es una función g de x, otra, tal que g de f de x es igual a x, ¿ya?
Esto es un poco complicado verlo sin ejemplo, pero ahora lo vamos a ver, ¿ya? Acá. Por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado. Ustedes ya la conocen, ¿cierto? Es una parábola, en este caso es feliz, ¿cierto? Tiene carita feliz, entonces decrece primero y después crece, ¿ya? La función f de x es x cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es su inversa? La raíz de x. ¿Por qué? ¿Cierto? La raíz de x. ¿Por qué es la inversa? Vamos a hacer esta cosa que es g de f de x. ¿Qué significa? G es una raíz, ¿cierto? G de x es raíz de x. Entonces, acá el x va a ser f de x, que en este caso es x cuadrado, ¿ya? Entonces me va a quedar la raíz de f de x, ¿ya? Que es lo mismo que decir la raíz de x cuadrado, ¿ya? ¿Y eso qué es? X, ¿cierto? Entonces, en este caso, g de x es la inversa de f de x. ¿Entendieron eso? Eso es un poquito más complicado. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes tienen el valor de x y necesitan saber cuánto vale f de x. ¿Se entendió? Se entendió, muy bien. ¿Ya? Acá vamos a tener que definir las inversas de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Tenemos que el seno de alfa es igual a x, el coseno de alfa es igual a x y la tangente de alfa igual a x. Tienen su respectiva inversa. A estas se le llaman arc o arcoseno, por ejemplo, arcocoseno y arcotangente. ¿Ya? Esto significa que, por ejemplo, si ustedes le dicen ya, seno de alfa es igual a 1 a 0.8, ¿cuánto vale el ángulo? Entonces usted va a su calculadora y aprieta arcoseno. ¿Ya? Generalmente tienen diferentes notaciones en algunas cosas, se llama asin o arcsin, ¿ya? Entonces aquí están. Las otras también tienen inversa. Por ejemplo, la secante tiene un arco secante. Todas tienen su respectiva inversa. ¿Sí? Entonces, esas serían como la función inversa. Y básicamente es encontrar un valor del ángulo para un valor de x. ¿Cierto? Encontrar cuánto vale alfa cuando se tiene el valor de x. ¿Ya? Entonces, estas funciones son multievaluadas. Cierto que, por ejemplo, en la función x cuadrado, vamos a hacer un pizarrón. ¿Qué significa que sea multievaluada? Voy a borrar esto. Por ejemplo, a ver, vamos a dibujar acá. Tenemos un gráfico. Tenemos x cuadrado. X cuadrado, ¿cierto? Y la raíz de x, ¿cómo es? Es algo así, ¿cierto? Ese es x cuadrado. ¿Sí? Acá tenemos, a ver, voy a borrar mejor x cuadrado y vamos a tener solo la raíz de x. La raíz de x es algo así, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, para cada valor de x, siempre hay un solo valor de y. ¿Cierto? Si nos ponemos acá, siempre va a haber solo un valor de y. No van a haber dos. ¿Cierto? Igual que acá y acá. Solamente un valor de x, un valor de y. ¿Ya? ¿Qué pasa en estas funciones? Dice, sabemos que alfa va de 0 a 2pi, ¿cierto? Pero en este caso, ¿qué pasa cuando alfa es mayor que 2pi? Fíjense. Cuando damos 2pi, damos una vuelta entera. ¿Sí? Entonces, todo se vuelve a repetir de nuevo. Todo se repite. Después de 2pi. Y después de 4pi, que son 2 vueltas, se vuelven a repetir. Y si se dan cuenta, esto como que es oscilatorio. Por ejemplo, el coseno de 0 empieza en 1, pasa en 1, luego llega a 0, luego pasa a menos 1, y luego pasa a 0 de nuevo, después a 1, después a 0, luego a menos 1 y así. Y se repite, y se repite, y se repite. ¿Ya? En el gráfico, ¿cómo se ve el coseno? A
ver, borrador. El coseno se ve de este estilo. Tenemos una gráfica, ¿ya? Aquí está el ángulo, vamos a ponerle alfa, ¿ya? Acá está 0, acá está pi medios, acá está pi, acá está 3 pi medios, y acá está 2 pi. Entonces, en 0, ¿cuánto vale? 1, ¿de acuerdo? Y va bajando hasta llegar a 0, que es en pi medio. Luego sigue bajando y llega a menos 1. Menos 1, ya. Luego sube hasta llegar a 0 y sigue subiendo hasta llegar a 1, que es en 2pi. Y si uno sigue haciéndolo, por ejemplo, 2pi más pi medio es 4 o 5 pi medios, se va repitiendo, ¿sí? Se repite y esto puede seguir infinitamente. Entonces, si se dan cuenta, desde aquí hacia allá, no se repite, y de acá para allá, y de esta línea hacia la derecha, se repite, ¿ya? Entonces, si nosotros le decimos, ya, si el coseno, por ejemplo, de pi medios, no, el coseno de alfa me da 0, ¿qué valores tengo para alfa de tal manera que el coseno de alfa me dé 0? Tengo este punto, tengo este punto, tengo este punto, y tengo infinitos puntos, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con función multievaluada, ¿sí? Entonces volvemos a PPT. Y ahí le vengo a explicar. Entonces, por ejemplo, si coseno de alfa es igual a 1, ¿cuánto vale alfa? Vale. Esto es 1. Ahí sí, está bien. Arco coseno de 1 vale 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, y así tiene infinitas soluciones. Y a eso se refiere con función multievaluada, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque a veces las calculadoras no saben hacer esto, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para que solo tengamos una solución? ¿Qué podemos hacer? Es restringir los valores de alfa, ¿ya? Entonces, para encontrar el arco coseno, nosotros, por ejemplo, si tenemos todas las soluciones, tenemos que llevarla a un intervalo en donde la función solamente tenga una solución, ¿ya? Que es básicamente decir que para seno de alfa, alfa solo puede estar entre menos pi medio y pi medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está menos pi medio, y aquí está pi medio, ¿cierto? Entonces aquí es menos 1, luego pasa a ser 0, y luego pasa a ser 1, ¿cierto? Y acá se repite. Aquí pasa a ser 0, pasa a ser 1. Entonces es necesario solo tener un alfa entre menos pi medio y pi medio, ¿ya? Y para coseno de alfa, alfa puede estar solo entre 0 y pi, no más allá que eso, ¿ya? A estos intervalos suele llamársele ramas, ¿ya? Esto es lo más complicado de las funciones trigonométricas, así que si no lo entienden al principio, no importa. Ahí tienen que estudiarlo un poquito más, ¿ya? Eso. Entonces, con respecto a estas funciones, tengo una última cosa que decir. Voy a borrar esto. Con respecto a su inversa y su coseno, tenemos, ¿qué pasa si coseno de alfa es igual a x? ¿Cuánto es el arccoseno de x? ¿Sí? Esto es lo mismo que arc cos de coseno de alfa. Esto es un ejemplo, ¿sí? Arccoseno de coseno de alfa es alfa, ¿ya? Eso es lo más simple. Eso es como que el arccoseno es la inversa del coseno, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Eso es lo más complicado. No sé si les quedó claro. ¿Les quedó claro? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora sí que sigue el último punto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos algo así como arc coseno de seno de alfa? Si en alguna parte en el universo nos sale arccoseno de seno de alfa, ¿cuánto es? Lo que tienen que hacer acá ustedes es usar nuestra identidad suprema,
seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Despejar el seno de alfa, esto es seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Por lo tanto, el seno de alfa es igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? Entonces este seno lo reemplazamos acá arriba. Me va a quedar arcoseno de la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Ya? Entonces esto es equivalente a decir, ¿no? Creo que lo hice al revés. Sí, lo hice al revés, disculpen. No es así, es al revés. Vamos a dejar esto así. Es el seno del arcoseno de alfa. Ahí sí. Si por ejemplo tenemos este ejercicio, tenemos que transformar el seno a cosenos, entonces me va a quedar la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. El alfa, si se dan cuenta en este caso, es arcocoseno de alfa, ¿cierto? Entonces esto me quedaría arcocoseno de alfa. Y esto se será la raíz. ¿Y cuánto vale coseno de arcocoseno? Alfa, ¿ya? Y como está al cuadrado es alfa cuadrado. Raíz de 1 menos alfa cuadrado, ¿ya? Esto igual deberían verlo también en su auxiliar, ¿sí? Estos son ejercicios típicos. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna consulta? Ya hasta aquí llegamos con funciones trigonométricas. No tengo nada más que decirle con respecto a esto. Ah, lo multievaluado. Ya. A ver, recuerda que tenemos que, por ejemplo, el coseno de alfa se repite. Porque, por ejemplo, aquí va. Empezamos en 0, va subiendo, 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 hasta 0. Luego baja, 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 hasta menos 1. Después 0. Profe, Dime. ¿Qué pasó? ¿Aló? Me hablaron y se cortó. sí, sí, que no sé si está viendo el círculo, ¿sí? ¿Mm? Pero ¿Sí? yo estoy viendo la ecuación anterior de arcoseno, seno. ¿A coseno? A ver. Ah, ¿la pizarra? Sí, Ahora están viendo el PowerPoint, ¿cierto? ahora sí. Ahora sí, ya. Ya mire. Entonces, cuando alfa es 0, ¿cuánto vale el coseno? 1, ¿cierto? Entonces subimos, 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 llega a 0, luego a menos 1, luego a 0, luego a 1, 0, menos 1 y así, ¿cierto? Y si se dan cuenta, se va repitiendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero encontrar el arco coseno de 0? ¿Para qué ángulo el coseno de alfa es igual a 0? Entonces, uno puede decir, ya, pi medio, ¿cierto? ¿Sí? El alfa es pi medio, pero también puede ser 3 pi medio, pero también 5 pi medio. Entonces, a eso se refiere con que es multivaluada, ¿ya? Que tiene muchas soluciones, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es restringir los valores del alfa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el coseno de alfa, alfa va entre 0 y pi, ¿ya? Esto significa que todos los valores que no se repiten están entre 0 y pi. Si nosotros subimos, por ejemplo, de pi a 2pi, entonces los valores se van a empezar a repetir, ¿ya? Y eso es lo que uno no quiere. Eso se le llama ramas, ¿ya? No sé si se entendió. Ahora sí, sí, ya. Si igual si tienen dudas pueden consultármelo de otra manera, ¿ya? Mañana también deberían tener auxiliar si es que se presentan, ¿ya? Si no tengan miedo, si igual son etapas complicadas.
creo yo. ¿Tienen alguna otra duda? No, ya. Entonces, en este momento voy a parar de grabar. ¿Ya? Detener grabación. Muchas gracias.